leímos al principio de nuestro servicio, el pasaje bíblico que vamos a usar para el sermón de esta mañana o de esta tarde está en Hechos capítulo 5. Específicamente es los versos desde el 17 al 32, aunque vamos a avanzar hasta el final del capítulo. Hechos capítulo 5, versículos 17 en adelante. El sermón, antes de tener la lectura de hoy, se llama obediencia, costos y beneficios. Los ingenieros, las personas que hacen proyectos económicos y cualquier profesión que tenga que ver con la planificación en la toma de decisiones, siempre hacen una evaluación de costos y beneficios. Es decir, si se va a tomar una decisión, se evalúa cuánto cuesta y cuál es el beneficio que se recibe. Y casi siempre hay 2, 3, 4 más proyectos y se evalúan en función, y la decisión final es lo que cueste menos y dé más beneficio. Esa relación es la que se escoge, es la que va a dar más rentabilidad. En el caso de la vida cristiana, nosotros tenemos enfrente 2 proyectos, tenemos 2 ofertas. Y las 2 ofertas tienen un costo y tienen un beneficio. Uno de esos proyectos es desobedecer a Dios. Usted dirá, pastor, ¿y qué beneficio puede tener desobedecer a Dios? Bueno, la Biblia dice que el que siembra para la carne cosechará corrupción. El desobedecer a Dios temporalmente te puede causar placer. Te puede dar una sensación de que aunque le estés dando la espalda a Dios, te está yendo bien. No importa si lo obedeces o no. Ahí parece que hay un beneficio, pero un beneficio terrenal, carnal, pasajero. Hay un costo, evidentemente. Desobedecer a Dios trae terribles consecuencias. Pero también está la alternativa, obedecer a Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. De obedecer a Dios, cuáles son sus costos y cuáles son sus beneficios. Y qué mejor ejemplo que este que conseguimos en Hechos capítulo 5. Porque en este capítulo conseguimos a Pedro, a Juan, siendo confrontados para que no prediquen a Jesucristo. Se les obliga a que no presenten el evangelio. Juan y Pedro y Juan son confrontados después de predicar en el templo, los llevan a la cárcel. Y una vez que están en la cárcel, ubiquémonos en el versículo 19, dice que estando ellos allí, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Es decir, estos hombres fueron puestos en la cárcel el día anterior y los que lo acusaron y los mandaron a poner preso, entonces hacen un concilio en la mañana y los mandan a buscar confiados de que los van a traer. Y resulta que se consiguen con la sorpresa de que los presos estaban fuera de la cárcel. Y no solamente estaban fuera de la cárcel, estaban haciendo lo mismo por lo que los habían puesto presos. Una vez que ellos los traen, los confrontan y les dicen: ¿cómo es posible que ustedes, que se les prohibió hablar de esto, lo sigan haciendo? Y eso nos lleva hasta el versículo 29. En el versículo 29, Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí están las 2 alternativas: obedecer a Dios, obedecer a los hombres. Obedecer a los hombres tiene un beneficio: no vamos presos, no sufrimos castigo, estamos bien con todo el mundo, la gente nos ve con buenos ojos, no somos incómodos, pasamos desapercibidos, no nos metemos en problemas. Obedecer a Dios tiene un costo, tiene un peso. ¿Estoy dispuesto a pagarlo?
Hoy yo quiero hablarte de 3 puntos en relación con la obediencia. En primer lugar, los motivos para obedecer. Hay 4 motivos, hay más, pero quiero mencionar 4. El versículo 29 lo acabamos de leer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un deber. Obedecer a Dios es un deber. Es una obligación. Como es una obligación obedecer a las autoridades, como es una obligación obedecer a nuestros padres. Es un deber. Es algo que nos ha sido impuesto. Ahora bien, los deberes se pueden dejar de hacer. Los deberes puede uno decidir hacerlos o no. Por eso se llama obediencia. Porque yo puedo decidir desobedecer, aunque es un deber hacerlo. Juan, Pedro y los discípulos tenían claro esto, que ante la situación de tomar una decisión, ellos tenían que obedecer. Era su deber seguir al Señor. Otro motivo para obedecer es que es una deuda. El obedecer es una deuda, ¿por qué? Por lo que Cristo hizo por mí. Lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario debe motivarme a ser obediente, porque Él me dio su propia vida para que yo sea salvo. Es más, Jesucristo es el ejemplo más grande de obediencia. Dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, pudiendo haberse desligado de su compromiso, pudiendo haberse arrepentido de su compromiso. Él vino a salvar lo que se había perdido y lo pagó con su propia vida. Lo menos que yo puedo hacer en una muestra de agradecimiento, de alabanza a Dios, es pagarle esa deuda con mi obediencia. Miren lo que dice el versículo 32. En la primera parte dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Es decir, los discípulos eran testigos de la resurrección de Jesús, y como testigos no podían callar lo que habían recibido. En tercer lugar, me debe motivar a ser obediente el hecho de que ser obediente es un motivo de honor. Observemos lo que dice el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire, para el mundo el sufrimiento por una causa es algo malo. Nadie quiere sufrir nada por nadie, pero estos hombres se sentían contentos, se sentían regocijados de haber sido dignos de también recibir los mismos azotes y el mismo trato que su Señor Jesucristo. Y yo quiero decirte, mi querido hermano, que cualquier cosa que tú sufras por causa de Cristo debe producir en ti una sensación de honor, una sensación de dignidad, porque estás padeciendo por el más glorioso Señor, por el más glorioso Dios. Estás honrándolo a través de tu obediencia. Y en cuarto lugar, debe motivarte el obedecer a Dios, el tener que tomar una decisión. Obedecer a Dios es una decisión. Veamos el versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Cuando los discípulos habían predicado en el templo unos versículos antes, los tomaron y los echaron en la cárcel. Al echarlos en la cárcel, ¿cuál era la razón? Que estaban predicando a Jesús, que ya les habían advertido que no lo hicieran. Los colocan en la cárcel, y cuando a ti te colocan en la cárcel,
tú sabes por qué estás en la cárcel y si tienes la oportunidad de salir de la cárcel, la lógica dice que no lo vas a querer hacer más, porque si no vas a regresar a la cárcel. Ahora, estos hombres fueron a la cárcel y estando allí, un ángel se les aparece y los manda a hacer lo mismo que estaban haciendo y que los había llevado a la cárcel. ¿Cuál fue la decisión de ellos? Hacerlo. El versículo 21 dice que ellos salieron e hicieron lo que el ángel les dijo. Pero si nos vamos al versículo 29, cuando les dicen a ellos, una vez que ya los consiguen fuera de la cárcel y los traen, ¿cómo es posible que ustedes estén echando la sangre de ese hombre, Jesucristo, sobre nosotros? Ya no les dijimos que se callen, ya no les dijimos que se detengan. Y entonces Pedro y Juan decididamente dicen, nosotros hemos decidido obedecer a Dios. Obedecer, mi querido hermano, es una decisión. Todos los días, en menor o mayor proporción, se te presentan circunstancias entre hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad tuya. Y tú tienes que tomar una decisión entre esas dos vertientes. O haces la voluntad de Dios o haces tu propia voluntad. Veamos el versículo 42. Después que fueron presos, después que fueron amenazados nuevamente, después que les dicen, los vamos a soltar, pero ustedes no pueden seguir predicando, lo tienen prohibido. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es tener decisión. Voy a obedecer a Dios. Ahí tenemos 4 motivos para obedecer a Dios. Es un deber, es una deuda, es un honor, es una decisión. En segundo lugar, tú necesitas requisitos para obedecer. En primer lugar, tienes que conocer cuál es la orden. Si a ti te mandan a hacer algo y no sabes qué es, ¿cómo lo vas a hacer? Pastor Jerry, ciertamente, cuando a ti te dan una orden, tienes que saber los detalles de la orden, del plan. ¿Cuál es el objetivo? ¿Correcto? Si tú no sabes cuál es el objetivo, no sabes a dónde apuntar. Observen lo que dice el versículo 20. El ángel de Dios les dio esta orden: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Observen que la instrucción es clara, precisa y retadora. Vayan otra vez al templo, el lugar menos indicado para hacerlo, porque allí estaban los enemigos de ellos. Pero vayan allá y anuncien las palabras de esta vida. Es una orden. Tú no vas a saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas si tú no lees las Escrituras. No esperes que un ángel, puede pasar, pero no esperes que un ángel descienda en tu cuarto, se ilumine tu cuarto y te diga lo que tienes que hacer. La Escritura te revela la voluntad de Dios para tu vida, y para esa incógnita donde tú no sabes qué decisión tomar, la Escritura, la palabra te lo puede indicar. Pero tienes que conocer la orden. Otra cosa es que para obedecer tú tienes que actuar de inmediato. No puedes postergar la decisión. Hechos 5:21, ¿qué dice? Habiendo oído esto, fueron a su casa a cambiarse de ropa, a descansar unos días, a tomar fuerza. ¿Dice eso? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Cuando Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a su hijo, ¿Abraham qué hizo? ¿Se tomó unos días para pensarlo? No. Inmediatamente al otro día tomó todo lo que necesitaba y corrió a hacer lo que Dios le había dicho. En cada muestra de obediencia de un hombre o una mujer de Dios en la Biblia vemos que hay inmediatez en la acción. Así que cuando Dios te mande a hacer algo, hazlo de inmediato. No le des largas.
Hay que pagar el precio. Sí, obedecer a Cristo tiene un costo. Hay que pagar el precio. Yo no sé cuál es el precio tuyo. Yo sí sé cuál es el precio de mi carga, de lo que yo tengo que obedecer a Dios. ¿Cuánto me cuesta? Yo he decidido pagar el precio porque Cristo pagó el precio de mi salvación. Cristo derramó su sangre para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida que va a ser leído en la eternidad. Dice Martín Portillo y está escrito con la sangre preciosa del Cordero. ¿Cómo no voy a querer yo pagar el precio? Veamos lo que dice Hechos 5:18. Y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Vayamos al versículo 33. Y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Y en el verso 40 que dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, presos, amenazados de muerte, castigados físicamente, pero ellos seguían dispuestos a pagar el precio. Si tú quieres obedecer a Dios, tienes que querer pagar el precio. Y esto es muy importante. Tienes que completar la orden. No sirve en términos medios. No es que algunas cosas sí y otras no. No es que yo traté de hacerlo, no lo logré, pero Dios sabe que yo tenía la intención de hacerlo. No, cumple la misión. En una ocasión, un astronauta estaba conversando con varias personas. Este astronauta había estado en la misión Apolo número 16, donde llevaron un carro lunar que funcionaba con la luz del sol. Y este carro, con él pudieron transportarse por varias partes de la luna. Hay imágenes de eso. Y este hombre le preguntaban muchas cosas, hasta que alguien le preguntó y le dijo, Capitán fulano, no me acuerdo ahora el nombre, si ustedes hubiesen querido tomar una ruta distinta, traerse una roca distinta, hacer cualquier cosa que se les antojase en medio del plan escrito, ¿ustedes lo hubieran podido hacer? Le dijo, mira, para explicarte o para darte una respuesta te voy a decir lo siguiente. Nosotros nos equivocamos porque aterrizamos con 1 minuto más de combustible. Es decir, ahorramos combustible sin querer. Y ese minuto de combustible casi nos hace quedarnos en la luna. Lo que les quiero decir con esta ilustración es que cuando tú no haces lo que Dios te mandó a hacer, cuando haces las cosas a tu manera, corres el peligro de no hacer la voluntad de Dios. Así que la obediencia debe ser una obediencia incondicional y completar la orden que Dios te ha dado. Hemos hablado de los motivos para obedecer. Hemos hablado de los requisitos para obedecer. Ahora vienen los beneficios de obedecer. En primer lugar, observemos lo que dice el versículo 32 de este pasaje que estamos leyendo. Dice Pedro a los hombres que estaban hablando con ellos, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, Él nos los ha dado a los que obedecemos. El Señor Jesús no nos dejó aquí solos para completar sus órdenes. Nos dio un paracleto, nos dio un asistente, nos dio un ayudador, nos dio un tutor, nos dio alguien que está allí para ayudarnos a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Cuando tú obedeces al Señor, la llenura del Espíritu Santo se hace una realidad en tu vida. Es importante diferenciar llenura de bautismo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida una vez y para siempre. Eres sellado por el Espíritu Santo, eres bautizado por el Espíritu Santo, eres ahora propiedad del Señor.
Pero la llenura es algo que va a depender de tu estilo de vida. Cuando eres un cristiano sellado por el Espíritu Santo, pero eres desobediente, el Espíritu Santo se retrae, el Espíritu Santo se contrita, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se arrincona. Pero cuando decides ser obediente, la llenura del Espíritu Santo viene a tu vida y tienes una vida de poder. Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Pero además de eso, obedecer trae gozo. Observemos el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? Del nombre de Jesús. La Biblia dice que le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tú, si sirves a Cristo, tú sirves al más grande nombre del universo. Y eso debe causarte gozo. Obedecer a Jesús debe ser motivo de gozo para tu vida. Un cristiano desobediente no puede ser feliz. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo. Si no lo hiciese, fuésemos bastardos. Y dice ese mismo pasaje que la disciplina es causa de tristeza. Tú puedes ser cristiano, puedes ser salvo, pero no vas a experimentar una vida de gozo si eres un cristiano desobediente. Por último, el beneficio de obedecer. Cuando cada cristiano obedece, el evangelio es creído. ¿Por qué? Veamos lo que dice Hechos, capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los mismos sacerdotes, algunos de ellos, de los que los habían acusado, ahora se convertían. ¿Por qué? Porque un cristiano que obedece es un cristiano que da buen testimonio. Y no hay mejor tratado, no hay mejor predicación, no hay mejor sermón, no hay mejor campaña evangelística que una iglesia compuesta por hombres y mujeres que dan buen testimonio y llevan la luz de Cristo a ese mundo que está en oscuridad. Cuando tú obedeces, el evangelio es creído porque la gente dice, yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero tener lo que ella tiene. Conclusión. Obedecer es costoso, sí, pero trae gozo. Mire, usted va a sufrir en este mundo. No hay forma de evitarlo. Enfermedades, problemas, crisis, situaciones, escasez. 1000 razones para sufrir. Pero puedes sufrir por obedecer o por desobedecer. Dice Pedro, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, o una cosa o por otra vas a sufrir, pero si lo haces por agradar a tu Señor, eres bienaventurado. Obedecer es costoso, pero trae gozo. La indecisión es pecado. ¿Qué es la indecisión? Que hoy estás oyendo este sermón y dices, verdaderamente el pastor tiene razón, hay que obedecer. Yo tengo que hacer algo, pero no lo haces. No basta querer, hay que hacerlo. Y dice el Salmo 119:60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Si tienes un problema con alguien, arréglalo.
Si estás enojado con alguien, si hay rencor en tu corazón, si hay rabia en tu corazón, si hay ira en tu corazón, si hay envidia en tu corazón, si hay algo que impide que tengas una buena relación con alguien, dice la palabra de Dios: estad en paz con todos los hombres en cuanto dependa de vosotros. Es una orden. Obedece. No lo dejes para después. Toma la decisión. Si confías en Dios, lo obedecerás. La razón por la que no obedecemos, la razón por la que no le hacemos caso a Dios, es porque no sabemos si eso es algo que me va a causar bien a mí. Pero si tú confías en las promesas de Dios, que la vida que realmente se experimenta, se disfruta, es la vida que viene de adentro, del Espíritu. Entonces tú sabes, como dije hace rato, el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y miren lo que dice el Salmo 78:7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Mire, el tren de su vida, el carrusel de su vida va en dos rieles: obediencia y confianza. Obediencia y confianza en Dios. Yo te doy garantías, no solamente por mi propia vida, que te las puedo dar, sino por lo que dice la sagrada palabra de Dios, que si tú confías en sus promesas y obedeces en fe, el Señor no te va a avergonzar. Que el que se humilla será ensalzado. Que el que restituye, el que hace justicia, Dios le hace justicia a él. Que el que oculta su pecado pero lo confiesa y se aparta, prosperará. Pero si haces lo contrario de cada una de esas cosas, también te garantizo que no te irá bien. Tienes que escoger los costos y los beneficios de la obediencia o la desobediencia.